Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y de verdad que hoy nos da mucho gusto que nos acompañe en el programa, que sea nuestro invitado, Antonio Medina. Antonio Medina, director de diversidad sexual. Bueno, no sé si se dice director, Toño, pero tú dime, presidente del Comité de Diversidad Sexual. Tú dime, porque luego me hago bolas del Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, es un hombre al que conocemos Jaime Guerrero y yo, a quien saludo. Hola Jaime, buenas tardes. Hace Hola, muchos años que queremos y admiramos y acompañamos en su lucha por la comunidad LGBTQ+. Mi querido Jaime Guerrero, dale la bienvenida a Toño, por favor. Bueno, pues le doy la bienvenida a Antonio Medina. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Toño. La verdad es que teníamos ganas de platicar contigo, pues lo hemos estado pensando en las últimas semanas. Déjame decirte que hemos entrevistado pues, a mucha gente. Bueno, primero te saludo para que la gente te vea, perdón. Hola, Sí. hola. Toño, bienvenido. Muy buen día. Gracias por la invitación. Es un gusto de estar aquí. Ya hace mucho estuve con ustedes ahí en esa bella y apasionante biblioteca donde está mi querida Tere Vale. Tuve el gusto y el honor de estar en ese bello lugar. Y Ay, bueno, Toño. a través de este espacio de comunicación que ustedes pues lo han fortalecido mucho a través de las redes sociales. No, Sí, Toño, aquí es tu casa y siempre, siempre, siempre eres bienvenido. Y ¿Te ahora acuerdas sí, que me invitaste? Te llevé mis libros. Dije, mira, qué orgullo va a ser que en esta gran biblioteca estén mi libro, el de familias homoparentales, y el libro de la representación social de los homosexuales en los medios de comunicación, mis dos y libros. lo es, Toño, y lo Allá ando. es. Estamos en esa lucha juntos, juntos. Ya, querida Tere. A bueno, pues ver, Jaime. esa reunión a la que dices, Toño, fue pues antes de es prepandemia. Sí, Todavía grabábamos todos juntos, no, ni avisorábamos el Zoom, ya estamos aquí. Bueno, pues queríamos platicar contigo, tenemos este programa que se llama ¿Quiénes somos la oposición pues es desde muchos lados, izquierdas, derechas, centro, académicos, empresarios, pero en especial nos preocupa un tema que en lo particular a mí, desde finales de los 70s, me ha preocupado, que es los derechos de las comunidades, porque ya no se puede hablar de comunidad, sino de las comunidades LGBT+. Eso nos preocupa. Sentimos que este gobierno no solamente no tiene políticas hacia muchas cosas, no tiene política de género, pero tampoco tiene políticas hacia las comunidades LGBT+. Y la verdad es que es preocupante porque hemos avanzado en este siglo, pues algunos tramos, nos falta por recorrer otros muchos tramos. A mí en lo personal me preocupa la violencia contra las poblaciones LGBT. Es un tema que lo hemos comentado Ter y yo, lo he comentado con mucha gente, también activistas, y pues sí quisiera que nos planteáramos cuál es la situación pues, que tú ves del gobierno con respecto a estas comunidades, cuál es la política del PRD sobre esto, en fin, ahora sí que te hice una pregunta como para que des una conferencia de 3 horas, pero, pero te prometemos que va a ser rápido. Toño, adelante. No te preocupes, Jaime. La verdad es de que creo que tus inquietudes son las de mucha gente. Para empezar, para quienes pertenecemos a la diversidad sexual, porque como bien plantea este programa, este espacio, pues la oposición, ¿quiénes somos la oposición? Pues la diversidad sexual siempre hemos estado en la oposición. Yo creo que un balance rápido sería decir que, para empezar, la diversidad sexual siempre ha estado en la oposición. Eso hay que decirlo desde los años 70, cuando los primeros grupos de diversidad sexual comenzaban a hacer trabajo activista, pues siempre estuvo en la parte opositora al gobierno, siempre cuestionando desde una visión socialista, desde una visión, de hecho, hasta comunista, diríamos,
o lo han relatado los compañeros que lo vivieron. Y en todos los años que han seguido, a través de los sexenios, es más ya de las décadas, más de 40 años de la lucha en nuestro país, lo que te puedo decir, querido Jaime, querida Tere, es que ha habido cambios sustanciales, extraordinarios, gracias particularmente a la lucha de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, de los y las activistas, que nos hemos insertado en espacios, en el activismo, pero también hemos llegado a las instituciones, hemos llegado a los partidos políticos, y gracias a todo ese coraje, y como decía Carlos Monsiváis, ese encabronamiento, en lugar de empoderamiento decían encabronamiento, pues sí, lo hemos hecho mucho desde la indignación, siempre porque a nosotros, a muchos de nosotros, de nosotras, nos va la vida. A las mujeres trans las matan de manera terrible. La discriminación hacia jóvenes, hacia mujeres lesbianas, hacia personas gays, la vida siempre la tenemos pendiente de un hilo. Entonces, desde la indignación y desde esa indignación de un movimiento que surge con otros movimientos de izquierda, la oposición siempre, pues estamos ahí. Entonces, fíjense, lo más terrible es que creímos como movimiento que después de toda esta lucha de 40 años, de muchos logros que empezamos a tener a finales de los 90, cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la Ciudad de México, cuando empieza a haber una apertura, pues un trabajo muy consistente entre organizaciones civiles y la Asamblea Legislativa en aquel tiempo, con una mayoría perredista, hay que decirlo, cuando empezamos a tener a grandes funcionarios, funcionarias públicas muy comprometidos con la diversidad sexual, muchos nombres yo podría decir, pero por ejemplo Clara Hussidman, una mujer comprometida, bueno, terriblemente, extraordinariamente más bien. Entonces, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, después tuvimos ahí una época negra, que fue los 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que vetó la ley de sociedades de convivencia, que vetó el aborto y vetó otros temas, pero no obstante eso, seguimos avanzando con algunos diputados, diputadas en la Asamblea Legislativa. Luego se va Andrés Manuel del gobierno de la Ciudad de México y ¡pum!, pasa la ley de sociedades de convivencia, posteriormente la ley de identidad de género, la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, la ley de identidad de género se perfecciona, tenemos una fiscalía especializada en delitos cometidos contra personas LGBT, ministerios públicos, primero uno, después dos, y hasta antes del 2018 teníamos 3 ministerios públicos especializados en los temas de la diversidad sexual, un centro comunitario que hoy está acéfalo, ¿no? Y bueno, muchas cosas que logramos en Ciudad de México que fue haciendo como ola en otros estados. Hoy en día, hasta antes del 2018, tuvimos prácticamente estos temas de la agenda, particularmente los más importantes, los que acabo de enumerar, que es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, el tema de VIH por afectar particularmente a población masculina o a las personas trans, también es un tema de la agenda de la diversidad sexual. Pues estaban muy bien, iban en su evolución natural de la lógica de la progresividad de derechos, y nosotros hubiéramos esperado que con el actual gobierno esto hubiera sido, bueno, de plano ya pues ya avanzar y empezar a procesar todo, pero la verdad es que no ha sido así. La verdad es de que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Tenemos 2 diputadas trans que la verdad es de su propio partido, que es Morena, que las propone Morena, pues su propio partido les ha vetado leyes o propuestas de leyes, las dejan subirse ahí al espacio legislativo, pero la verdad es de que no las están dejando hacer cosas. Y bueno, por otro lado ha habido pues una especie como de exhibicionismo
muy terrible que no abona nada en la lucha que la diversidad sexual ha afincado todos estos años. Y bueno, por otro lado, tenemos que en muchos estados, más allá de avanzar en las leyes que ya íbamos muy bien, pues Morena siempre ha sido el fiel de la balanza, donde ha tenido pues ahí una especie como de freno. Entonces, hemos avanzado, sí, seguimos avanzando porque el activismo de plano es muy contestatario, el activismo de la diversidad sexual se ha profesionalizado, los y las activistas han logrado llegar a ciertos espacios. Por desgracia, pues ahorita en el actual gobierno, el gobierno, particularmente en el gobierno federal y el de la Ciudad de México, pues nos cooptaron a muchos activistas de la diversidad sexual y están ahí, bueno, pues como les ha pasado a las feministas, Pérez, no me dejarás mentir, que también, pues en otros tiempos eran mujeres muy aguerridas y ahora están ahí, mira, calladitas, Calladitas. igual que muchos activistas de otros temas que los llaman, los ponen ahí y ya dejan de hacer activismo y realmente pues les sirven pues al gobierno federal y pues la pleitesía es lo que le gusta mucho al presidente y a, pues a toda la clase política de la 4T. Entonces, pues hemos avanzado, no digo que eso no haya sucedido, pero no hay un freno de hace 4 años hacia ahorita. Cualquiera diría, bueno, si ya tienes estas leyes, bueno, avánzale en políticas públicas, avánzale en leyes secundarias para que se materialice el ideal de que ya teniendo las leyes, pues ya venga la parte de la política pública que beneficie a los sectores. Y bueno, no lo hemos visto como hubiéramos querido, pero nuestro movimiento es un movimiento que resiste, aguanta, que hace fiesta y que marcha y que se expresa todo el tiempo. Yo creo que seguimos avanzando a pesar de que en gobierno federal o en los gobiernos estatales, en algunos, pues no haya mucha posibilidad de avanzar. Y lo que sí vemos es que hay un activismo que no deja de cuestionar, que no deja de criticar y no deja algo muy importante, Tere, Jaime, no deja de proponer. Todo el tiempo estamos proponiendo, todo el tiempo estamos en esta búsqueda de ver qué pasa en otras latitudes. Yo siempre lo digo así, hacer un espejeo de las cosas buenas que pasan en otros países y bueno, materializarlas o tratar de traerlas para con nosotros. Entonces siempre hay esa búsqueda del activismo y bueno, vamos a seguir luchando porque nuestra lucha no se limita al matrimonio igualitario, que qué bueno, ya está prácticamente en todos los estados. Vuelvo a insistir, gracias al activismo de la diversidad sexual, porque la verdad, cuando menos en 5 estados, era prácticamente imposible. Se tuvo que hacer manita de puerco y acciones ahí como muy beligerantes en algunos casos para que lográramos evolucionar esa ley a todo el país. Hoy la tenemos, pero ya ahí está. Ahora falta lo que viene, lo que complementa ese gran logro que es el matrimonio civil igualitario. Hay que decir, tardó 11 años después de que lo logramos en Ciudad de México para que estuviera todo el país, tardó 11, 12 años. Mi querido Toño, yo lo sé de primera mano a través de mi amigo Jaime Guerrero, porque acuérdate que Jaime era diputado en el año 2000, Sí, claro. cuando, bueno, pues se enfrentaron desde aquella época a un gobierno de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa, así se le decía en aquel Sí, sí, entonces, sí. en la Asamblea Legislativa donde las sociedades de convivencia pues nada más no pasaban. Y Jaime y yo ya trabajábamos juntos en aquel año, en fin, hemos seguido y Jaime quizá antes que yo, pues en esta lucha por las libertades, porque finalmente, Toño, estarás de acuerdo con nosotros, por lo que lucha la comunidad o las comunidades, como dice Jaime, es por las libertades. Y creo que ahí queda mucho a deber la figura de López Obrador. Y yo te preguntaría, ahora me ha dado un poco por hacer esta pregunta, pero es que me interesa mucho el punto de vista
de personas como tú, pues que tienen la garra, la, digamos, valentía de defender posiciones, causas, que parece que como que ya se les olvidaron a la 4T. ¿Tú crees que realmente López Obrador es un gobernante de izquierda? ¿Defiende las causas que hemos defendido en la izquierda tradicionalmente? A ver, dinos, Toño. Y fíjate que me haces una pregunta que yo siempre, cuando reflexiono sobre este tema, lo he reflexionado a nivel periodístico como articulista en algunos medios, y no, de ninguna manera. Eh, Andrés Manuel usa los preceptos religiosos muy desde su convencimiento personal, y esos preceptos religiosos que son respetables, o sea, punto número uno, cada quien su fe, cada quien sus creencias, pero la verdad es de que en su fuero interno, él tiene una postura más allegada al conservadurismo que a una visión liberal en el marco de un Estado laico. ¿Qué quiere decir esto? En efecto, él es un hombre conservador y lo vimos con el tema del aborto, lo vimos con el tema de las mujeres en muchos aspectos, por ejemplo, los presupuestos en temas de género, bueno, pues, se han disminuido, ha puesto a personas que solamente obedecen a lo que el Señor dice. En el tema de la diversidad sexual, pues una vez por ahí alguien se le coló en una conferencia de prensa y sacó la bandera LGBT, pero no fue algo. Es más, si vemos la expresión que él Sí. tuvo respecto a esa acción, fue algo que le sorprendió, que alguien le puso ahí una bandera y bueno, pues ya está aquí. Y pues la lectura de muchos, ay, no, es el gay friendly, ¿no? El presidente gay friendly, no, pero para nada. A nosotros nos vetó todos esos años. Recordemos, querido Jaime, tú lo debes de tener más en tu radar, porque como diputado, pues ahí estaban ustedes muy, muy observantes de todo esto, pero él planteaba, en aquellos años, yo trabajaba muy de cerca con Inoue Uranga, era parte de su equipo, pues, de los activistas que estuvimos con ella, pero él decía que había que hacer un referéndum para que la sociedad decidiera si nosotros los LGBT teníamos derecho a Sí. casarnos. O Oye, y sea, para pues, el aborto también, para el para el aborto aborto lo también. mismo. Esa Y lucha también la dimos. quien sea, tú lo sabes, querida Tere, quien sea de izquierda y que no entienda que los derechos humanos, el derecho a amar, el derecho a tu cuerpo, el derecho a tu existencia, pues eso no puede venir nadie, ni una iglesia, ni un político, ni nadie, ni tu papá, ni tu mamá, a decirte qué es lo que tienes que hacer. O sea, ahí es donde radica esa parte extraordinaria del libre albedrío, y que en un país democrático, un país con una visión de izquierda, dicen, pero para nada, pues eso no tendría que ni siquiera pensarse. Esta idea pues de querer incidir en los deseos, en quién te debe de gustar, a quién debes amar, pues eso es decimonónico. Y una forma traducida que muchos analistas vieron en esa propuesta de Andrés Manuel es eso precisamente, pretender que las personas, pues que las mayorías decidan sobre lo que las minorías queremos y amamos y nos gusta hacer con nuestros cuerpos. Entonces sí, yo creo que definitivamente el presidente mexicano que tenemos actualmente no es de izquierda, definitivamente ha usado o ha dado por hecho que es de izquierda, pero la verdad es que yo nunca recuerdo haberlo escuchado que él verbalice, soy un hombre de Claro que izquierda. no. Lo da a entender, se cuelga de las ideas, pero nunca lo ha asumido, porque en su círculo cercano de gente que deambula por sus espacios personales, pues es gente muy conservadora, ¿no? Bueno, también tiene gente que fue cercana a Carlos Monsiváis, ya que tú lo Claro. mencionabas. No entiendo cómo puede coexistir eh,
digamos, ese afecto y ese cariño por Carlos Monsiváis que muestra, y no respetar las libertades y no respetar los derechos humanos. Digo, perdón que lo diga así, Jaime, ya me metí a platicar aquí con Toño y te quité tu turno, pero adelante, Jaime. No, yo quiero señalar algo que pusiste sobre la mesa, Toño, y me parece muy importante. Y yo te diría que en el asunto de Carlos Monsiváis, yo soy team Luis González de Alba, ¿eh? O sea, de una vez te digo, ha sido pláticas con mi hija Chauvin desde hace mucho tiempo, desde que era Sí. muy chica, que yo le dije, mira, pues yo soy team Luis González Alba en este asunto. Mira, un asunto que estás diciendo, la experiencia de López Obrador en 2000-2006 como jefe de gobierno, no le enseñó a muchos activistas, Toño, que no era un hombre de izquierda y que no era un hombre que estaba interesado en los derechos de las comunidades, ni ampliarlos, ni respetarlos, ni nada por el estilo. Y a pesar de eso, cuando llega el 2018, ves muchos activismos, pues francamente entregados a su campaña, y ahora han pasado 4 años y pese a las evidencias de que no hay un avance sustancial en cuanto a la ampliación de derechos y el respeto a los derechos, ¿sí? Porque hay que decirlo, muchos de la ampliación de derechos vienen por decisiones de la Suprema Corte, no por decisiones del Poder Ejecutivo federal, o vienen por decisiones, por ejemplo, de gobiernos estatales. Ahí tienes el gobierno de Guadalajara, que ya pasó el cambio de identidad como un derecho, pero no es el poder, o sea, esos activismos que apoyaron tanto a López Obrador como si de veras, o sea, no les sirvió para nada la experiencia de 2000-2006 para enseñarles que pues es de dientes para afuera. Y tú ya dijiste, ahí están las diputadas trans sin poder moverse mayormente, pues ni siquiera empoderadas, pues sí, tienen un espacio de poder, pero es un espacio de poder muy limitado. Me preocupa esto porque tengo la impresión en la última marcha, esa marcha enorme, donde de repente yo decía, ¿y esta bandera de dónde es? Ah, no, pues esta bandera es del lesbianismo. Ah, pero esta también es. Ah, pues es que tiene 3. Es que sí, y nos reíamos, mi hija Giovanni y yo decíamos, pues es que ha llegado un momento que ya no sabemos ni la bandera de qué es. Claro, está la bandera que es el paraguas de todas las identidades. Pero no está pasando algo similar con Claudia y eso me preocupa porque veo muchos activismos hacia Claudia y te voy a decir, yo no veo ningún gesto real de parte de Claudia hacia estas luchas históricas, Toño. Mira, Jaime, la verdad es que estás hablando y estoy identificándome mucho con lo que estás diciendo y estoy intentando leer detrás de líneas. Que fue muy aguerrido y que era muy cercano a Monsiváis y muy cercano a la izquierda, es más, muy cercano al PRD, hay que decirlo, pues le pasó lo que a muchas personas les sucedió con esta imagen que hipnotiza, que algo le pasa a la gente con Andrés Manuel, porque yo conozco a grandes académicos, académicas, de veras personas pensantes, estudiadas, vamos, ¿no? En pocas palabras, y que han cedido en mucho a la figura de Andrés Manuel por estar en contra del PRI, por estar en contra del PAN, por rechazar todo lo terrible que ha pasado con esos gobiernos en lo cual estamos de acuerdo, y le han concedido tantos beneficios de la duda que se han perdido y ahora se ven rebasados en o sea, no dan crédito, pero no hacen nada, ¿eh? Yo de veras no quiero decir nombres porque además sabe, muchos de ellos y ellas son grandes amigos y con los cuales he construido durante estos más de 20 años de activismo y yo los veo enajenados con la 4T, como un gran periodista, como una gran académica, un gran intelectual pueda seguir estando de acuerdo con cosas que
mínima parte hizo, por ejemplo, Fox, ¿no? Cosas pero mucho menores a lo que ha hecho Andrés Manuel. Y bueno, nos rasgábamos las vestiduras y hacíamos posicionamientos y bueno, defendíamos al Estado laico. Y ahora sale Andrés Manuel con sus estampitas y su esto, el otro, y esos y esas activistas, académicas, intelectuales, periodistas, que antaño se rasgaron las vestiduras, no dicen nada, pero nada. Oye, Yo de veras estoy estupefacto cuando veo esas expresiones, o alguien con quien conozco muy bien y era muy cercana a Monsiváis, Genaro Villamil, no preguntes más, avalándole al presidente, pero además siendo su coordinador yo lo digo muy feo, pero pues así es. Yo creo que Villamil es el coordinador de todos los propagandistas de la 4T que van a todos los espacios de los medios públicos a alabar al presidente, ¿no? Cuando antaño Villamil era un verdadero crítico del sistema, en contra del PRI terrible que hacía cosas horribles, el del PAN, y ahora él es el tapadera del presidente de la 4T y además le trae ahí a decenas de propagandistas todo el tiempo que antaño eran de izquierda y luchadores y hoy están pues ahí como propagandistas y en algunos casos en nóminas bastante robustas. Entonces, sí, por desgracia, eso también ha pasado en el activismo de la diversidad sexual. Muchos compañeros y compañeras están cooptados, y hay que decirlo así, porque así les es. están dando recursos, porque los tienen en cargos con salarios pues, que nunca hubieran imaginado como activistas, esa es la realidad. Y eso ha quebrado, pero no son todos. Yo creo que todavía hay un activismo contestatario que ha estado de hecho marginado de los espacios, marginado desde luego de los recursos que antes se le daban a las ONGs y ahora ya no se les da. Pues veo que hay poco de parte de todos esos que están ahí o que están buscando ahí tener algo, pues calladitos nos vemos más bonitos y la pleitesía es lo que los distingue. Entonces, es muy lamentable porque hubiéramos imaginado que al llegar un gobierno de izquierda, pues todo esto no debería de suceder y debería de haber como todo un proceso con sociedad civil, pues respetuoso, profesional, ético, y yo no veo que eso esté sucediendo. No Oye, son Toño, todos, pero desde luego, fíjate no que son todos. yo también veo por parte de los partidos políticos, concretamente, pues de lo que queda de la izquierda mexicana, pues veo una actitud también poco tibia y aparte de divisiones internas. Fíjate que hay veces que veo al PRD y me recuerda mucho la situación que se está viviendo en España. Tú sabes que España está Sí, sí, gobernada sí. por el PSOE, que es un Claro, claro. partido socialdemócrata, y para poder hacer gobierno, pues se unió con Unidas Podemos. Sí, es Unidas cierto. Podemos es un grupo más, digamos, de una izquierda más radical. Y adentro, y esto costó la caída de ministras, de eh, la división de la izquierda en España, y adentro hay una división en el feminismo, ¿sí? Por un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de la comunidad trans, porque la ministra de España, la señora Calvo, si no recuerdo mal, Sí, algo fíjate claro. que renunció cuando se quería aprobar una ley que incluyera los derechos de la comunidad trans como parte del feminismo. Entonces a mí esto sí, Toño, pues me parece una locura, porque ya de por sí la lucha contra las fuerzas represivas o represoras es muy grande, como para que también internamente pues empiece a haber estas divisiones cuando deberíamos de estar más juntos que nunca. ¿Cómo has vivido esto aquí? Bueno, es un tema que me tocas que, hijos, sí, me toca en lo muy profundo
de mi activismo y de mis convicciones, querida Tere, y ha sido motivo, de hecho, de un trabajo interno dentro del PRD, pues de reflexión, porque en efecto hay posturas que no son las mayoritarias, pero es una postura de que las personas trans, esta idea que viene de Europa, de que las personas trans o las mujeres trans no son mujeres, sino son hombres vestidos de mujer. A eso se reduce ese pensamiento y que una parte del feminismo plantea que pues esas personas trans pues quieren ocupar los espacios de las mujeres. Yo he tenido que leer mucho, que informarme, tengo un seguimiento puntual de todo lo que pasa en España o ha pasado en Inglaterra también y en Argentina y en otras latitudes. Sí, lo En sé. México todavía no lo vemos tan complicado, pero ahí está. Hay personas que tienen esa postura dentro del PRD, hay que decirlo, dentro de Movimiento Ciudadano, y no se diga en Morena. Ya no te digo del PRI y el PAN o otros partidos, porque pues daríamos por hecho que por ser conservadores, pues, casi era como su espacio natural, pero no en la izquierda, pero no en el PRD, pero no en Movimiento Ciudadano o no en Morena, por ser partidos de izquierda. Entonces sí, yo he defendido un tema muy en lo personal porque creo, y no lo digo yo, lo han dicho otros, ser un reportero que abordó este tema desde finales de los 90, cuando en México todavía el tema trans como tal era travesti, ¿no? Eran los travestis, pero no el concepto de trans como lo conocemos hoy. Y es un tema que yo he traído durante todos estos años en mi trabajo periodístico particularmente, pero también en entender el tema para, en la medida de lo posible, apoyar. Entonces, he estado en una situación complicada en mi propio partido, lo quiero reconocer, pero también he visto la madurez de trabajar el tema internamente para entenderlo mejor. Fíjate, te estoy hablando de hace más de 20 y tantos años que el movimiento trans empezó a tener presencia, lo trans empezó y ha pasado 2 décadas y no se entiende socialmente, no se entiende culturalmente. Los medios les cuesta todavía trabajo entender el tema trans y ya que te puedo decir de la sociedad en general, ¿no? No obstante, las mujeres, particularmente las mujeres trans, han tenido logros extraordinarios en su lucha. Nosotros como gays o como lesbianas o ustedes como personas solidarias con lo LGBT, pues estamos atrás y ahí vamos, pero ellas han sido particularmente aguerridas, porque yo sí parto del principio de que la biología no debe ser destino. Yo sí creo en que la identidad de género y la orientación sexual son cosas diferentes y que si no entendemos eso como sociedad, lo que nos explica la sexología contemporánea y liberal, porque también hay la sexología pues no liberal y los psicólogos conservadores y pues, los no conservadores, yo creo que aquí sí tenemos que partir de una visión de derechos humanos, del derecho a decidir de las personas y del derecho a existir con tu identidad de género. Al no entenderse eso en un partido político, en una institución o en donde sea, pues es donde vienen estos prejuicios de que, son hombres vestidos de mujer. O viceversa, digo, los hombres trans no sufren tantísima violencia como las mujeres, pero también la sufren a final de cuentas. Entonces, creo yo que el tema trans sí nos está moviendo a los partidos políticos, pero creo que tenemos que tener la madurez. Y ahorita en este contexto, porque además el INE ya evolucionó, ya avanzó y ya dijo, ¿no? O sea, el INE sí lo tiene claro, lo tuvo, y ahí sí quiero, pues, cacarear el huevo, querida Tere y querido Claro. Jaime. Desde el PRD yo metí una iniciativa para que el INE planteara, pues, el derecho de las personas trans a votar y ser votadas. Y tú dices, bueno, ¿y como por qué? Si, pues, sí, pues es que no era posible hasta antes del 2018. Gracias a esa propuesta que después la retoma el INE,
la perfecciona junto con organizaciones civiles, yo nada más di 6 cuartillas de explicación o de argumentación y el INE hizo lo demás. ¿Y qué viene después? Pues que en 2021 tuvimos pues esta planteamiento de las acciones afirmativas, que es un poco la evolución de esa propuesta que yo hice, de que todos los partidos tengan las acciones afirmativas, no nada más de diversidad sexual. Y bueno, pues ya los partidos están rebasados ahí, ¿eh? Y tienen que integrar a personas de la diversidad sexual. Y si una de esas personas es mujer trans, tendrá que estar en el espacio de las mujeres por ser una persona que se vive y que es mujer, más allá de lo que diga su biología. Y ese es ahí donde entra el conflicto para algunas compañeras feministas, pero mira, yo creo en la inteligencia colectiva y en la inteligencia de los grupos sociales, y es parte de la discusión que tenemos que seguir dando. Y bueno, pues discutámoslo, deliberémoslo. Yo admiro mucho a Siobhan, que hace un trabajo extraordinario desde su activismo, desde un canal de TV UNAM, si no mal recuerdo. Digo, también creo que se replica el programa de Siobhan en TV UNAM, pero su sola presencia, su profesionalismo, su inteligencia, su nunca ceder al machismo ni dar concesiones, para mí se me hace muy admirable. Siobhan, una mujer trans, activista, que hace un extraordinario trabajo desde la televisión universitaria. Y bueno, pues es parte de lo que tenemos que ir rompiendo, esquemas. Yo recuerdo haber entrevistado hace 23 o 24 años a una enfermera trans de neurología de aquí de México, y según Monsiváis, no me consta, me dijo: Toño, tú eres el primer reportero que hace un reportaje y una entrevista a una persona transexual. No en el concepto de travesti, sino transexual. Por ahí está en la jornada, en la jornada debe estar ese trabajo. Y esa entrevista a mí me impactó y me hizo involucrarme en la lucha de las personas trans, siempre desde el periodismo y respetando sus espacios. Muy bien, Ay, Toño. Pues bueno, me da mucho gusto y te agradezco tus palabras. Pues fíjate que vivimos un mundo que va hacia la derecha. Cada vez que hay una crisis económica fuerte, y aquí estamos en una crisis económica fuerte, no solamente por el COVID, sino también por la guerra, una guerra que parece que tiende a empeorar y no a resolverse. Sí, hemos visto, yo veo con preocupación cómo derechos que las comunidades LGBT habían conquistado, pues empiezan a limitarse. En Estados Unidos, tú sabes que hay ya un fuerte movimiento pues contra esos derechos. En Europa misma hay luchas. Uno siempre piensa que Europa está a la vanguardia, no necesariamente en muchos temas. Reino Unido, por ejemplo, pues uno piensa que Reino Unido es un lugar de vanguardia, no lo es. En fin, pues Toño, yo te agradezco y sabes que yo no tengo más preguntas más que el reconocimiento de que pues tenemos que estar ahora sí que en la lucha por el reconocimiento de los derechos completos para todos, porque para todas, todos, todes, porque sí me parece que vivimos estos tiempos tan complicados y pues cada quien en su trinchera, nosotros desde este espacio, pues tú desde el PRD y con los activismos, eh, pues ahora sí que pues seguimos en esto, Toño, para claro que sí, agradecerte. Toño. Aquí Muy, estamos. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, lo mismo para un barrido que para un fregado. Oye, Así Toño, yo y que les cualquier agradezco cosa que mucho. tú necesites, pues este canal está abierto para ti, ¿eh? No, muchas gracias, se los agradezco porque además siempre es bueno platicar, conversar, deliberar sobre estos temas y nunca pensar en que todos los logros que hemos tenido ya, ¿no? Ya llegamos aquí y hasta aquí llegamos, no. Decía mi gran amigo que ya murió, Arturo Díaz Betancourt,
Aguas. Muy amigo de nosotros ¿Te también. acuerdas de Arturo? Muy cercano a don Gilberto Rincón Gallardo. Yo fui muy Y a Jaime. fui su pupilo de Arturo, y él nos decía, a ver, chavitos, porque éramos jovencitos en aquella época, esto de sociedades de convivencia, pues sí, qué bueno, matrimonio ya viene, defiéndalo, porque las derechas regresan al poder, y decía algo sabio, que ya lo estamos viendo, las derechas aún dentro de la izquierda, aguas, defiéndanlo, porque si no nos lo van a volver a arrebatar, igual en la lucha contra el SIDA, igual en el tema feminista. Entonces, seguir luchando, defendiendo los logros, y pasemos estafetas a las nuevas generaciones, que me preocupa mucho los chavitos, las chavitas, que a veces no tienen estos contextos, y hay que explicarles para que conozcan, sepan su devenir y planeen su futuro. Muy Pues bien, querido Toño Medina, yo lo que digo nomás, perdonen una reflexión final, ¿por qué nos costará tanto trabajo a los seres humanos respetarnos? Porque de eso se trata, simple y sencillamente, de respetarnos. En fin, pues Toño, aquí como te decía Jaime, es tu casa. Y Gracias. para cualquier cosa que necesites dar a conocer información, todos nuestros recursos, por modestos que sean, están a tus órdenes, ¿verdad, Jaime? claro que sí. Muchas gracias, nada más den mi Twitter, @Antonio Medina 41, y no pregunten por qué el 41, por favor. Es la edad. Muy No, bien. ya rebaso esa edad por mucho, pero Antonio Medina 41, haciendo honor a No, los 40. imagínate yo, ya tendré que poner 123, entonces sí, está cañón. Un abrazote, querida. De cada que paso por tu casa me acuerdo de ti. Digo, ahí Aquí anda, allá tienes de tu estar. casa, Toño. Gracias, querida. Gracias, Muchas querido Jaime. gracias. Hasta Gracias por luego. habernos acompañado en un espacio más de quiénes somos la oposición hoy con Antonio Medina. Bueno, adiós, Toño. Bye, Jaime. Bye, gracias, Gracias. Toño.